Muy buenas tardes, hermanos. Estamos un día más aquí en Facebook directo para compartir un estudio de la palabra de Dios. Espero que estéis bien, que las circunstancias en las que nos encontramos pues las podáis ir llevando adelante y que Dios esté con vosotros. Al final esto es lo importante, que es lo que estamos viendo cada día en la palabra de Dios, saber que Él está con nosotros, Él está de nuestra parte, eso es fundamental. Todo lo demás después ya se convierte en algo relativo. Saber que estamos en las manos de Dios es lo más importante. Así que me alegro ya de ver que os estáis conectando. Nancy, Dios te bendiga también a ti. Y ya veo que me van apareciendo aquí en la tablet, me van apareciendo los iconos de cada uno de vosotros que os podéis estar conectando. Espero que seamos muchos. De hecho, estoy agradecido a Dios porque cada día somos más. Cada día hay más hermanos de diferentes lugares del mundo que se apuntan para estar compartiendo juntos la palabra. Cecilia, buenas noches. Flor también. Dios te bendiga. Gracias por estar ahí y por haber escogido este tiempo para poder estar compartiendo la palabra de Dios. Habíamos anunciado el título de hoy, preparándonos para la batalla, y evidentemente tiene relación con lo que ayer estudiábamos. Ayer estábamos viendo esa lucha espiritual que tenemos. El título de la predicación del estudio era La fe que vence al mundo, y hablábamos de lucha, y hoy vamos a seguir hablando de lucha. Bienvenido Benito, también veo que ya se conectó, y Sandra, bendiciones, bienvenidos todos los que os podéis estar conectando en este tiempo. Hoy es el primer día de confinamiento más, se ha ampliado el confinamiento, se ha limitado a la actividad económica. Así que hay menos empresas que trabajan, está todo mucho más tranquilo. Esperamos que estas medidas pues vayan sirviendo para que todo esto vaya frenando, cuanto antes frene y quede atrás mejor, por todo, por la afectación en las personas, por la economía, por todo lo que está ocurriendo en el mundo a nuestro alrededor. Bienvenido, René. Entonces, bueno, no sabemos nunca cómo irán evolucionando las cosas y la repercusión que todo esto tendrá, pero sin duda van a venir tiempos complicados humanamente hablando. Digo humanamente hablando porque los tiempos difíciles siempre representaron una mayor actividad y bendición dentro de la Iglesia. Y eso podría parecer una paradoja, un sinsentido, ¿no? Pero bueno, es así. Bienvenido Juan, bienvenido Estefan, bienvenida Lidia, los que estáis saludando, me alegro de veros. Lidia ha puesto una foto suya con su pelo, así, me alegro de veros. Y Ángel también, familia Requena, bienvenidos. Supongo que con Lidia pues está Edu también, espero que los niños estén bien también. Y bueno, vamos a empezar a ir entrando en materia porque después la hora y algo y la hora y poquito que estamos ahí se nos va volando porque hay tantas cosas que queremos hablar y ver que la Biblia nos quiere enseñar, que parece mentira, ¿no? Que estamos cada día estudiando más de una hora. O sea, eso representa que a la semana, contando que el domingo tenemos doble actividad, pues en una semana estamos estudiando pues alrededor de cerca de 10 horas la Biblia o por ahí, ¿no? Unas 10 horas o así estamos estudiando, si no más, porque algunos estudios nos vamos a 1 hora y 20 y 20 y pico, cerca de 1 hora y media. O sea que en una semana estamos estudiando mucho la Biblia y eso es, bueno, el fruto que eso da en nuestra vida es incalculable, no somos conscientes. Y las promesas de la palabra de Dios se cumplen, y cuando Dios prometía que cuando nos metemos en la palabra nos va a bendecir y todo cambia, pues eso es cierto.
Bienvenida Rosario y Miriam, que veo ahora vuestros saludos. Os estaba diciendo que en tiempos de dificultad, de escasez, de persecución, de problemas, en la Iglesia hay más avivamiento. ¿Y por qué será? Bueno, pues porque a veces es necesario que ocurren cosas para que los cristianos se vuelvan a Dios. A veces tenemos que, tenemos que ser golpeados en nuestra seguridad para que dejemos de mirar lo terrenal y nos volvamos a Dios. La Iglesia, uno de los momentos que más creció fue en los Hechos de los Apóstoles, al principio de la Iglesia. Y la vida entonces era complicadísima para ser cristiano, porque ya de por sí la vida pues no era como hoy en día, con las comodidades, el entretenimiento, la capacidad de adquisición que tenemos. Ya entonces, sin ser cristiano, pues la vida era de otra forma, había escasez. O sea, tú no, en los tiempos de los Hechos no decías, me voy al Día o me voy al Mercadona o me voy a Carrefour a comprar y ¿qué nos hace falta? Espera, que voy un momento y... No, no se hacía eso. La vida se vivía con otra forma de pensar. O sea, ahora vivimos pensando en divertirnos, en entretenernos, en satisfacer en nuestra vida, llenarla de cosas pues, que nos hagan sentir bien. En los tiempos de los Hechos la gente vivía pensando en sobrevivir un día más. O sea, las personas vivían, enfrentaban cada día su vida, su reto era cada día conseguir los recursos suficientes para poder vivir un día más, tener el alimento necesario, poder conseguir aquellas cosas que eran imprescindibles, vitales, necesarias. Pero hoy en día es todo lo contrario. Hoy en día pues vivimos de otra forma. Es una sociedad de consumo. Bueno, he visto a Javi, bienvenido. Pepi, bienvenida. Javi también, bienvenido. Que Javi estará contenta que tenemos también ahí a Pepi conectada. Seguro que Javi está contenta. Y Máximo también, bienvenido. Paco, Rosario, no sé si Tamara está en el grupo, se conecta ya por otro lado. Pero bienvenidos a todos los que ya os estáis conectando. Hoy es lunes 30 de marzo y Juan también bienvenido. Lunes 30 de marzo, así que estamos acabando este mes. Nos queda un día más. Mañana martes terminamos el mes de marzo y es una buena noticia porque habremos dejado atrás un mes que fue muy complicado. Y viene abril y no sé cómo será abril. De momento tenemos por delante otros 15 días de confinamiento más estricto, más radical, pero tenemos esperanzas de que la situación vaya resolviéndose y podamos ir viendo luz al final del túnel. Pues vamos a hacer una oración, si os parece, y nos ponemos en las manos de Dios. No es rutina, es algo importante, es necesario que confiemos en Dios y le digamos a Dios, Señor, toma el control. Así que vamos a orar, vamos a cerrar los ojos y oramos. Señor, te agradecemos esta nueva oportunidad dentro de la situación difícil en la que el mundo vive. Aquí está un grupo de tus hijos tomando un tiempo para venir a tu presencia, abrir tu palabra y escuchar atentos lo que tú nos quieras decir. Queremos pedirte, Señor, que tú estés obrando en cada vida, en cada corazón, que tú tomes control de nuestros pensamientos. Padre, presentamos a nuestras iglesias, nuestras familias. Queremos hablarte de nuestros familiares que no te conocen, de nuestros amigos, conocidos que no han tenido un encuentro contigo. Y te hablamos de ellos para que tú, Señor, toques sus corazones, los visites, vengas a sus vidas, Señor, que les hables fuerte en su pensamiento para que ellos reaccionen del mensaje que nosotros tratamos de compartirles, que reaccionen, Señor, en este tiempo de dificultad, que se vuelvan a ti. Mucha gente está muriendo, Señor, sobre todo personas mayores, pero también a veces oímos alguna noticia de otros no tan mayores, más jóvenes. Pero es que la gente también muere por otras causas, siguen muriendo por otros motivos y no queremos que mueran sin ti. Esas personas, Señor, que nos rodean,
las presentamos esta tarde delante de ti para que tú, Señor, no te rindas con ellos, sigas insistiendo en sus vidas para que ellos puedan creer en ti. Gracias, Padre, porque un día alguien nos predicó el Evangelio, pudimos creer y ahora estamos aquí, sintiéndonos parte de ese cuerpo universal. Qué mejor manera que demostrar que somos un solo cuerpo, cuando hermanos de diferentes lugares, nacionalidades, de culturas distintas, ahora de pronto nos sentimos hermanos unos de otros, nos sentimos realmente muy unidos y estamos compartiendo este momento en la distancia, en unidad, delante de ti, delante de tu palabra. Así que te pedimos que tomes el control de este tiempo y que seas tú quien, Señor, nos ministre y que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a toda la verdad, el que hable y el que nos dé sabiduría para entender y recibir todas estas cosas. Muchas gracias, Señor, te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, me imagino que estáis todos cómodos. Avi dice que sí, que está contenta. Me alegro muchísimo. Os imagino en casa cómodos, así con una infusión calentita y tomando. Hace más frío estos días, ¿verdad? Parece que nos hemos vuelto al invierno. Y incluso por aquí, por la zona en donde estamos nosotros, para los que estáis en otros países, estamos aquí en Cataluña, en la zona de Tarragona, y aquí cerca tenemos unas montañas que no son demasiado altas, pero escuché hoy en las noticias que podía nevar por encima de 500 metros, así que es muy posible que aquí las montañas de Prades y que están cerca de aquí a media hora de coche, pues esté nevando. Aquí en Valls ha ido lloviendo un poquito durante el día, esa lluvia finita que perfectamente en las montañas puede ser nieve. Pero bueno, esperamos que esto no dure mucho porque, como hemos dicho, estamos acabando marzo, vamos ya al mes de abril y estamos en la primavera, ya somos primavera, así que poco a poco creo que iremos entrando en el buen tiempo. Hoy hemos anunciado que el título es Preparándonos para la batalla. Porque como ayer hablábamos, estamos en una lucha espiritual, estamos en una batalla constante. Y recuerda que ayer decíamos que es una batalla espiritual. Leíamos en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12, y ahí se especificaba de que nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, no es una lucha terrenal, no es una lucha física. No tenemos una batalla así que cuerpo a cuerpo y... No, es una lucha espiritual, es algo que tiene que ver con nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, las emociones y las decisiones que tomamos, las determinaciones, tiene que ver la duda, tiene que ver la fe. Ahí estamos en medio de esa batalla. Y hoy vamos a hablar más de eso. Vamos a extendernos en el estudio de ayer un poquito más allá, preparándonos para la batalla. Tenemos dos frentes. Por un lado, hay un frente en esta guerra espiritual que ya está ganado, porque Cristo lo ganó. Ayer leímos en Colosenses 2:15 que cuando Cristo murió en la cruz, Él venció a estos poderes espirituales. Él los sometió bajo sus pies. Dice allí, los despojó, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es un frente que ya está ganado. O sea, nosotros sabemos que como iglesia ya tenemos la victoria. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Satanás no nos puede vencer porque somos de Cristo. Ayer terminábamos leyendo en Romanos 8 que nada nos separará del amor de Cristo, porque Él ya venció. Él ya obtuvo la victoria en la cruz. Si Cristo no hubiese muerto, si Cristo hubiese pecado, si hubiese pasado algo distinto a lo que ocurrió, estaríamos hablando de otra forma, no estaríamos aquí así como estamos ahora, pero evidentemente Dios es Dios, Él es todopoderoso, es soberano, así que todo lo que Él determinó se ha cumplido, y cuando Cristo vino para morir en la cruz, murió en la cruz y venció. Entonces, ese es un frente ya ganado, tenemos la victoria, sabemos hacia dónde vamos, nada puede cambiar eso. Podemos asegurar, os puedo asegurar con toda la autoridad de la palabra de Dios, de que un día estaremos en la presencia de Dios,
en los cielos nuevos y tierra nueva que Él va a hacer, en ese lugar que Cristo prepara para nosotros, y os puedo asegurar que un día estaremos en la misma presencia de Dios mirando a la eternidad de una manera totalmente distinta como estamos ahora. Pero ahora tenemos que ser conscientes que hay una batalla que todavía existe y es una batalla contra nosotros en el mundo en el que nos encontramos. Hay muchas advertencias en la Biblia que nos hacen reflexionar sobre esa realidad. Dice la palabra de Dios: resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice la palabra de Dios que el diablo, como un león rugiente, anda alrededor nuestro mirando a quién devorar. La Biblia nos advierte acerca de nuestro enemigo, que él es astuto, que se disfraza como ángel de luz. La Biblia nos advierte, el apóstol Pablo decía que se meterán en la iglesia lobos rapaces que tratarán de destruir al rebaño, y dice la Biblia que son lobos que se disfrazan de oveja, o sea que los ataques además son sutiles, no son ataques así como muy directos y muy descarados en la que podemos ver al enemigo, sino que a veces nos cuesta distinguir al enemigo porque vienen disfrazados. Si tú miras y ves una oveja, pues dices: ah, es mi hermano en la fe, ven que te abrazo. Y resulta que estás abrazando a un lobo, que estás escuchando a un lobo. No lo reconoces porque se vistió de oveja. Por eso tenemos que tener algo que se llama discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual se basa sobre la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios es el conjunto de enseñanzas que nos muestran cuál es su voluntad, y está todo escrito, no podemos añadir ni quitar nada. Por eso tenemos que ser conocedores de la palabra. Si tú tienes la palabra de Dios morando dentro, entonces estás preparado para enfrentar esta batalla en la que nos encontramos. Hoy vamos a hablar un poquito de la armadura espiritual, que ayer se nos quedó en el aire, no tuvimos tiempo de comentarlo, pero hoy podemos hablar un poquito de esa armadura espiritual a continuación de lo que leíamos ayer en Efesios 6. Entonces, nosotros sabemos que tenemos una batalla a nuestro alrededor. Es una batalla, como ayer decíamos, interior. A veces nuestro principal enemigo ni siquiera es Satanás y sus demonios, somos nosotros mismos. También ahí tenemos que conocer muy bien la realidad, y es que a veces ni siquiera es Satanás que viene a tentarte, sino nosotros, como dice la Biblia, de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos de la carne, nos convertimos en esclavos del pecado, de las circunstancias, de cosas que nos distraen, nos confunden y nos llevan cautivos a una vida alejada de Dios, de su voluntad, y viviendo en aquellas cosas que, si somos hijos, ya no nos corresponde. Tenemos que estar ocupándonos de aquello que nos pertenece, que es nuestro. Así que vamos a volver a Efesios 6 en esta tarde. Os imagino a todos con vuestras Biblias, con vuestros cuadernos y bolígrafos para poder apuntar, porque, como os digo, estos días cada uno de vosotros os habéis convertido en un estudiante de la Biblia, y cada día estamos escudriñando las Escrituras. No nos limitamos a una lectura superficial ni a una predicación motivacional. No, estamos metiéndonos en los temas que tratamos, nos metemos ahí de lleno. De eso se trata, de no solo predicar conceptos, sino de venir y meternos en la Biblia, ver los puntos, ver lo que Dios dijo referente a esto, considerarlo con lo que dice la otra parte de la Biblia. Por eso, más que anunciar esto como una predicación, es más como un estudio bíblico. Estamos haciendo estudios. Entonces, en Efesios capítulo 6, ya todos debéis haberlo encontrado, del versículo 10 en adelante se nos habla de esa armadura. Ayer leímos los 3 primeros versículos, 10, 11 y 12. Hoy vamos a continuar hasta el 20. Así que sígueme en la lectura. Os recuerdo que si tenéis alguna duda, si os surgen preguntas durante el estudio, pues podéis preguntar, podéis anotarlo ahí. Si me doy cuenta, lo leo, porque a veces saltan varios mensajes seguidos y no lo alcanzo a ver todos. Pero bueno, si no alcanzo a responderos aquí, pues os respondo después al terminar, que me repaso otra vez todos los mensajes para que no me quede nada en el tintero. Vamos a leerlo.
Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bien, aquí la palabra de Dios nos enseña primero lo que ayer hablábamos, que nuestra lucha no es terrenal, sino es espiritual, y describe pues lo que ya ayer estuvimos viendo un poquito. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. La palabra siglo se refiere a mundo, se puede traducir también por mundo. Gobernadores de las tinieblas de este mundo. La Biblia nos enseña que el mundo está controlado por el diablo, por Satanás. Y también dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, las regiones celestes pues es en el aire. O sea, habla del mundo, habla del aire, habla de lo espiritual, pero esto es una guerra real, es una batalla auténtica. Porque lo espiritual a veces nos puede quedar un poco así como que no lo acabo de creer porque no lo veo, ¿no? Somos muy como Tomás, si no lo veo, no lo creo. Lo que no vemos, pues nos resulta como lejano. Y bueno, como creyentes hemos aprendido que eso no es así, que hay todo un mundo espiritual que existe y que aunque no lo veamos es totalmente real y nos afecta. A veces hay aflicción, hay opresión, hay circunstancias en las que esa batalla se hace notable. El problema es ese, que si no lo veo con mis ojos, pues parece como que, bueno, es un poco así como extraño y no le damos importancia. Pero hemos aprendido que eso es real. Es algo que nos rodea y es auténtico. Hemos descubierto que la vida no es solo caminar por este mundo. Como creyentes sabemos que estamos rodeados de lo espiritual. Ángeles que sirven a Dios, Dios mismo, pero también hay un mundo, como hemos dicho, que es diabólico y es real. Seguro que muchos os acordáis de aquella escena en el Antiguo Testamento donde el profeta Eliseo está con su siervo y ellos están en una circunstancia de guerra. Israel está en guerra y el profeta y su siervo están ahí viendo a los enemigos que les rodean. Y era tremendo el ejército de los enemigos, carros de guerra, hombres de a caballo, hombres de a pie, con todas sus armas, soldados feroces que se veían despiadados y dispuestos a matarles a todos. Pero el profeta estaba tan tranquilo, Eliseo estaba allí que, bueno, nada, tranquilo, no pasa nada. Y él dice, más son los que están de nuestra parte que los que vienen contra nosotros. Y el siervo pues estaba aterrorizado, el siervo miraba y solo veía enemigos y tenía miedo, y como para no tenerlo, ¿verdad? Si estuviéramos en esas circunstancias. Pero entonces el profeta ora a Dios y le dice, Señor, abre los ojos de mi siervo, ábrele los ojos para que vea. Y dice que al instante Dios respondió y le abrió los ojos, y de pronto él miró y ya no solo veía a los enemigos, ahora veía otra cosa. Veía ángeles poderosos de Dios rodeándoles a ellos, dispuestos a defenderles, y era mucho más poderoso
el ejército que estaba con ellos que los que estaban contra ellos. Ese es el mundo espiritual que no vemos. Normalmente no lo vemos nunca. Hay milagros como este, en los que Dios permitió que el profeta y su siervo lo viesen, pero normalmente no es así. Porque fíjate que hemos venido de una serie de estudios hablando de la fe. Y para hablar de fe necesitamos no ver. Si viésemos, ya no es fe. Si yo os digo, creed que este existe y tú lo ves, pues dices, hombre, pues creo porque lo estoy viendo, ¿no? Es como cuando Jesús resucitó después de haber muerto en la cruz y pasar 3 días en el sepulcro y se aparece una primera vez a los discípulos y resulta que Tomás no estaba. No sé dónde estaría Tomás, yo siempre me lo he preguntado. ¿Dónde estuvo Tomás aquel día? Todos los discípulos dijeron, vamos a reunirnos. Y Tomás dijo, no, yo tengo cosas que hacer. Por eso yo en la iglesia siempre le digo a los hermanos, no faltes a ninguna reunión porque en cada reunión pasan cosas. Y tienes que estar siempre ahí presente para recibir todo lo que viene de parte del Señor. Amén. Algún hermano tiene problemas de ver y escuchar, pero suele pasar. Normalmente es problema de donde tú te encuentras, hermano. Siempre os digo, tratar de desconectar aparatos que puedan interferir en el wifi. Entonces, bueno, pues Tomás viene al día siguiente y los discípulos le dicen, Tomás, ayer se nos apareció el Señor. Jesús estuvo con nosotros, le vimos, está vivo. Y Tomás los mira así, como diciendo, ¿os encontráis bien? ¿Habéis bebido algo? Y Tomás dice, mira, yo, en su mente hay unas imágenes, y son las imágenes de bajar a Jesús de la cruz, con sus heridas mortales, un cuerpo inerte sin vida. En las imágenes de Tomás está que ese cuerpo se puso en un sepulcro y se colocó delante una piedra muy pesada. Entonces él, en su imagen mental, solo puede ver a Jesús muerto. Eso es lo que él vio. Para creer otra cosa, tiene que tener fe. Para que tú puedas creer lo que no se ve, es necesaria la fe. Por eso Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, la esperanza de lo que se espera. O sea, eso es la fe, que tú no ves algo pero crees en ello. Y cuando de pronto se aparece otra vez Jesús y ya allí está Tomás, entonces Jesús le dice a Tomás lo que Tomás había dicho antes, si yo no lo veo no me lo creo, si no meto mi mano en sus heridas, si meto mi mano en su costado, en su herida, no lo creo. Y cuando Jesús se aparece, mira a Tomás y le dice, Tomás, mira, toca mis manos, mis heridas, y ven, mete tu mano en mi costado. Pero le dice algo, Tomás, bienaventurados los que no ven y creen. Entonces, tener fe es eso, creer lo que no se ve. Por eso Jesús fue alzado al cielo de alguna forma que quizás no acabamos de entender. Es necesario que esto sea así como es ahora, porque Cristo podía haberse quedado aquí en este mundo con nosotros, pero de alguna forma era necesario que nos acerquemos a Dios por fe, que nos acerquemos a Dios sin tener la referencia visual. Y eso ocurre así. Y el mundo espiritual, la Biblia nos dice que existe, que es real y tenemos que creer en él por fe, porque la palabra de Dios nos lo enseña. Entonces, siempre vamos a estar metidos en una guerra espiritual. Y la guerra espiritual no es tanto los problemas que nos vienen, porque en este mundo tendremos aflicción, como Jesús nos advirtió, y en este mundo hay problemas, todos atravesamos problemas. Ahora estamos en esta crisis sanitaria que está afectando prácticamente a todo el mundo, pero a raíz de la crisis sanitaria estamos desembocando en una crisis económica que se va a hacer más grande conforme pasen los días. La industria se ha cerrado, hay muchas familias que han dejado de trabajar. Este día la FEREDE, que es la federación que
que da la cara delante del gobierno, de las iglesias evangélicas, pues para defendernos a todos los creyentes. Y Frede mandó una carta en la que se exhortaba a los pastores que animemos a nuestros miembros, a los miembros de las congregaciones, para que en la medida que cada uno pueda y quiera, continuemos aportando para los gastos que tenemos. Hay que seguir pagando alquileres o hipotecas y los gastos de los suministros, la luz, el agua. Hay iglesias que tienen al pastor o a los obreros asalariados y necesitan seguir sosteniéndolos, porque si no estos hermanos y estos pastores van a quedarse sin poder tener ningún tipo de ingreso. Entonces la Ferede estaba instando a los creyentes, a las iglesias, a que hagan un esfuerzo y continúen ofrendando, para que siempre seamos de un testimonio en el mundo en el que estamos y no dejemos deudas, no dejemos de pagar nuestras obligaciones. Pero es cierto que estamos entrando en una crisis y los problemas están ahí y siempre nos van a golpear de una u otra forma. Pero la verdadera batalla espiritual no son esos problemas, porque vimos también hace unos días el ejemplo de Pablo y cómo él enfrentaba el sufrimiento y la tribulación. Y para Pablo el problema no era si un día tenía hambre. Él lo dijo, en hambre muchas veces y en sed, en necesidades. Para Pablo el problema no era si le pegaban, si le robaban, si sufría un naufragio, si, yo qué sé, si hay un terremoto y se te cae la casa, dices, qué tragedia. Pues para Pablo no. O sea, fíjate cómo pensaba este hombre. O sea, Pablo estaba tranquilo porque él sabía que Dios es el dueño de mi vida y de todo lo que tengo. Y si estoy en abundancia o estoy en escasez, es porque Dios lo permite, así que gracias a Dios. Entonces, para Pablo el problema no era ese. Los problemas que veía Pablo eran otros. Eran los problemas espirituales. Pablo, después de estar 3 años en Éfeso enseñándole a los hermanos de día y de noche, dice allí, él se despide, hay un pasaje allí muy emotivo en el libro de Hechos, en esa despedida entrañable en la que Pablo y los creyentes se están despidiendo y probablemente no se vuelvan a ver más. Pablo lo sabe y se lo dice, es muy probable que en este mundo ya no nos volvamos a ver, y lloraron y se abrazaron, fue muy emotivo, después de 3 años estar juntos, ¿no? Pero Pablo les advierte, les dice, os advierto, van a pasar cosas, pero las advertencias de Pablo no son, os advierto que os van a perseguir. No, ya los estaban persiguiendo. Os advierto que pasaréis escasez económica. No les dice eso. Os advierto que algunos caeréis enfermos. No les dice eso. La preocupación de Pablo no era los problemas cotidianos. La preocupación de Pablo era espiritual. Por eso él les advierte y les dice, mira, y me preocupa mucho de que cuando yo me vaya, vendrán algunos lobos rapaces, vendrán gente que se disfrazarán de oveja, que os tratarán de enseñar doctrinas de demonios, doctrinas extrañas, que os tratarán de desviar de la verdad, que tratarán de confundiros. Ese es el peligro que Pablo veía. Ese es el peligro que Jesús veía. Cuando él le dice a los discípulos, Satanás me ha pedido para zarandearos como el viento zarandea al trigo, pero Pedro, yo he rogado por ti, por vosotros, para que vuestra fe no falte. O sea, el problema no es ser zarandeados, el problema es que te falte la fe en medio de la tribulación. Esa es la preocupación de Dios, esa es la batalla en la batalla espiritual en la que nos encontramos todos los días. Porque si tú estás firme en Dios, Romanos 8:28, los últimos versículos, nada te podrá separar del amor de Cristo. Si tú estás firme en Dios, nada te puede afectar. Tu integridad se mantendrá firme, porque Dios está contigo. Y si tienes a Dios, lo tienes todo. Pero si tu fe falta, si tú te separas de Dios, entonces sufrirás las consecuencias. Ahora hablaremos de la armadura, veremos un poquito de esa armadura que hemos leído aquí en Efesios. Pero ten en cuenta que el ejemplo que tenemos de los personajes de la Biblia, del mismo pueblo de Dios o de la Iglesia, vemos esta situación siempre reflejada.
Podemos ver que, por un lado, tenemos al pueblo de Dios, y mientras el pueblo de Dios se mantiene fiel a Dios, las cosas les van bien. Mientras el pueblo de Dios busca a Dios, escuchan a los profetas y obedecen, entonces las cosas van bien. No fueron muchas las ocasiones en las que les vimos así. Esa es la triste realidad. Parece que hay una tendencia más natural a alejarse de Dios y no llenarse de su palabra ni buscar su voluntad que lo contrario. Hay una lucha real en nosotros, que es que el espíritu está dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A llenarse de Dios, de su palabra y de todo lo que viene de él. Pero la realidad es que la carne es débil y la carne nos arrastra a las cosas del mundo, a la vanagloria de la vida, a los deseos de los ojos. La carne nos lleva a buscar lo que es terrenal, lo que es, al fin y al cabo, vanidad de vanidades, cosas que no nos llenan ni cambian nada, simplemente nos distraen, nos entretienen momentáneamente, pero nos dejan un muy mal sabor de boca porque el vacío espiritual en nuestro interior continúa o se hace más grande. Entonces vemos que cuando Israel eran fieles a Dios, las cosas iban bien. Uno de esos momentos en los que vemos a Israel fieles a Dios fue cuando ellos cambian una etapa en sus vidas, dejan el desierto después de 40 años de vagar por el desierto con Moisés y entran a poseer la tierra de Canaán, ahora con un nuevo líder que se llama Josué. En ese comienzo de la conquista de Canaán vemos a un pueblo de Israel motivado, un pueblo de Israel buscando a Dios, un pueblo de Israel que tienen a Dios en cuenta para todo. Es Dios el que marca el momento de hacer las cosas. Dios le habla a Josué y le dice: es el momento de que entréis a poseer la tierra. La generación que incrédula ya quedó en el desierto. Dios ha preparado una nueva generación, gente que esté dispuesta a creer a Dios y seguir a Dios. Y ahora hay una nueva generación que se preparó durante esos duros años de desierto. Y entonces Dios le dice a Josué: es el momento, háblale a las tribus, diles que vamos para allá. Y bueno, allí el libro de Josué es un libro tremendo, es un libro con una enseñanza que refleja la situación y la vida del creyente constantemente ahora en nuestros días. Y vemos que pasan muchas cosas, ahora no lo voy a describir todo, pero Josué le habla al pueblo, a las 12 tribus, y les dicen: vamos a conquistar, Dios dice que es el momento. Y hay 2 tribus y la mitad de otra tribu que deciden no ir. Ellos dicen: pero ahora que estamos bien aquí a este lado del Jordán y nosotros somos gente de ganado y aquí hay buenos pastos y aquí estamos prosperando. Y bueno, y ahí entra la voluntad permisiva de Dios. Y Dios les permite, Dios no va a obligar nunca a nadie a hacer lo que sería bueno para ellos, porque lo que es la voluntad de Dios siempre es lo mejor. Pero ellos deciden, Dios les permite, solo les pone una condición: Josué, diles que entren a conquistar la tierra con vosotros, que os ayuden en la conquista, y que después, si quieren, pues que se vuelvan, son libres. Aquí no se obliga a nadie. Igual que esos 40 años el pueblo se quedó dando vueltas por el desierto porque no quisieron entrar a conquistar la tierra, bueno, pues siempre estamos en esa situación. Si tú no quieres la bendición de Dios, no la cojas. Pero ¿quién haría eso, no? Bueno, pues aunque te parezca mentira, no muchos incrédulos, muchos de los que se llaman cristianos rechazan constantemente la bendición de Dios. Dios hace un pacto con nosotros. Dentro de ese pacto hay muchos matices. Por ejemplo, en ese pacto Dios dice: buscad primero el reino de Dios y la justicia, y todo os será añadido. Eso es un pacto. Un pacto tiene 2 partes. Dios me dice a mí, en mi parte, lo que yo tengo que hacer. En primer lugar, y en primer lugar quiere decir que no puede haber nada por encima de eso, en primer lugar busca mis cosas, busca mi reino y mi justicia. Eso tiene que ver con la Iglesia, con lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Si tú pones la Iglesia en primer lugar, las actividades que la Iglesia organiza buscando el reino de Dios, si tú pones eso en primer lugar, Dios cumple su parte. Tú ocúpate de lo mío, dice Dios, y yo me ocuparé de lo tuyo. Yo te daré
todas las demás cosas. Entonces, cuando yo a veces, como pastor, me encuentro con hermanos con problemas, lo primero que tenemos que tratar es ¿dónde estás espiritualmente en tu relación con Dios? ¿Dónde te encuentras? En la Biblia vemos personas atravesando enfermedades, atravesando esclavitud, atravesando conflictos en todas las áreas de su vida, y la Biblia dice que estaban viviendo de esa manera porque se habían alejado de Dios, porque se habían descuidado en su palabra, porque no eran fieles a la voz de Dios a través de los profetas, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero prevenir esos males, tengo que estar haciendo lo que Dios me pide que haga. Si tú estás haciendo lo que Dios te pide que hagas y te vienen problemas, bueno, entonces tú estás tranquilo, porque sabes que tú estás donde Dios quiere que estés. Así que los problemas, controlados por Dios, tienen un propósito, el de bendecirte, el de ayudarte, el de tratar que algo nuevo ocurra en tu vida. Entonces, bueno, tenemos por un lado, pues esa batalla real que tenemos dentro de nosotros, y en esa batalla real tenemos que ser conscientes que más allá de nuestra carne es algo espiritual. Es un problema en el espíritu, y en el espíritu tenemos que estar siempre dependiendo de Dios para todo. Ahora volveremos allí al libro de Efesios, a la carta de los Efesios, y volveremos a tratar de analizar la armadura, como os he dicho. Pero antes me gustaría que leamos algunos textos. Vamos a ir al Antiguo Testamento en primer lugar, Éxodo 14:14. En Éxodo 14:14 este versículo está en el contexto cuando ellos tienen que cruzar el Mar Rojo. La historia pues ya la sabéis. Si miramos un poquito, bueno, pues veríamos que las circunstancias se han vuelto muy complicadas y ya llegan delante del mar. El mar le está franqueando el paso, por detrás viene el ejército de Faraón, tienen un problema, y es un problema grave. Podrían morir todos allí a las orillas del Mar Rojo. Después de ese momento de alegría, hemos salido de Egipto, bien, pero la realidad es otra, y es que ahora podríamos morir todos. Ver a nuestros hijos, nuestras mujeres, los hombres, todos morir aquí. Pero Dios toma la iniciativa. Dios los ha sacado de Egipto, Dios no los va a abandonar. Y ellos necesitan recordar esto. El versículo 14 es el clave, pero voy a retomar un poquitín más atrás, porque ahí está la gente quejándose a Moisés. Versículo 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? La gente está quejándose. La gente ve que viene Faraón, no podemos cruzar, hay un mar que nos está impidiendo el paso. Pues nos podíamos haber muerto en Egipto cuando tocase, pero aquí vamos a morir todos. Entonces ellos insisten, ¿no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Pero entonces Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Eso se dice muy fácil, ¿no? ¿Te puedes imaginar la circunstancia? Ahí están todos mirando el ejército de Faraón que se acerca. Y aquí un mar imposible de cruzar. Y Moisés les dice así tranquilamente, no temáis, no temáis, ¿no? A mí a veces me resulta así como hablas con personas. Yo, pues como pastor, muchas personas vienen y me cuentan sus problemas. Vienen pues esperando que yo les dé una solución y se acercan a mí, pastor, mire, tengo este problema. Pastor, tengo esta situación en la que no sé cómo salir. Pastor, necesito ayuda, estoy así. Y claro, yo le digo algo que parece que es un tópico, es como la salida fácil,
es, bueno, pues mira, y parece como que no le estoy dando una respuesta, pero es que a veces no hay otra respuesta. Cuando alguien me viene con un problema familiar, con un problema económico, con un problema de todo tipo, y yo le digo, hermano, Dios tiene el control. Dios sabe cuál es tu necesidad. Dios está al tanto de lo que te está ocurriendo. Dios está tratando contigo. Cuando yo digo eso, pues parece que como que ya está. Esa es la salida fácil. Decirle a un hermano, bueno, Dios ya lo sabe. Y claro, la gente espera soluciones. Pero es que a veces las soluciones no están así al alcance de nuestra mano. Las soluciones a veces tienen que ver con esa esfera espiritual que nos rodea. Y para eso tenemos que esperar a Dios. Tenemos que confiar en Él. Dios nunca se descuida. Dios nunca duerme. Él siempre vela por nuestra vida y vela por lo nuestro. Por eso, a veces mi primera respuesta puede decepcionar, pero es que esa es la respuesta que importa. Después yo puedo decir, a ver, ¿qué podemos hacer? Y puedo buscar soluciones humanas, puedo tratar de ayudar a arreglar algo, pero es que lo importante no es lo que yo pueda hacer, lo importante es lo que Dios hace. Por eso, al final yo, o cualquier hermano que sea un consejero, o sea un guía espiritual, etcétera, al final lo único que somos personas, herramientas en las manos de Dios que vamos a tratar siempre de llevar a la gente a la presencia de Dios, a tratar de hacer un análisis, cómo estás llevando tu vida, cómo es tu relación con Dios, estás haciendo algo. A veces el problema viene por lo que nosotros mismos hemos sembrado. Es un principio bíblico y muy lógico. Lo que siembras es lo que cosechas. Si tú siembras trigo, no esperes recoger alfalfa, recogerás trigo. Si tú siembras tomates, ¿qué recogerás? Pimientos, no, recogerás tomates. Si tú estás sembrando cosas malas, negativas, pecados, vas a sufrir las consecuencias. Entonces te tienes que atener a eso. Tienes que aceptar que para cambiar las circunstancias tienes que arrepentirte, tienes que acercarte a Dios y tienes que arreglar las cosas que has hecho mal. Lo que no puedes hacer es hacer tú las cosas mal y entonces clamar a Dios, Señor, ayúdame, y esperar pues que la varita mágica funcione. No, eso no ocurre así. Hay muchos hermanos cristianos que atraviesan dificultades económicas, pero Dios nos enseña a ser sabios, a administrar nuestra sabiduría. Si tú has pedido un préstamo para irte de vacaciones, si has pedido un préstamo para comprarte una televisión nueva, si pediste una hipoteca con un precio desproporcionado y muy bueno, grandísimo, si tú has pedido un préstamo para comprarte el último móvil que salió, el último celular, si tú pediste también un préstamo para poderte cambiar el coche y tener uno más lujoso, etcétera, etcétera, bueno, pues has sobrepasado tus posibilidades. También tienes que comer y vestir, y a veces salen imprevistos, salen gastos con los que no contábamos. Tú tienes que ser sabio para administrarte. Y la sabiduría de la administración económica comienza con el principio de la generosidad. Dios ha establecido en su palabra, incluso Él lo ha manifestado como una prueba, probadme en esto si yo soy Dios. Dios ha establecido el principio de que tú tienes que ser generoso, tú tienes que estar ofrendando para la obra, para ayudar en las áreas de los necesitados, de la expansión del Evangelio, etc. Y la medida en la que tú eres generoso y sabes administrar tu economía, Dios te bendice. El problema que tenemos es que vivimos en una sociedad que nos ofrece un mercado tan amplio de productos que entran por nuestros ojos y no nos conformamos con lo poco, queremos lo mucho. Entonces siempre tenemos esa ambición de querer más y nos convertimos en esclavos del sistema económico en el que vivimos, ese sistema monetario bancario en el que nos encontramos. Esto es relativamente nuevo, ese sistema. Si tú miras en la historia de la humanidad no era así. Si tenías
gastabas, si no tenías, no gastabas. Pero el sistema actual, el mundo te ofrece compra sin dinero. Eso es lo que tienes la oferta. Yo cuando abro en mi ordenador la página que administra mi banco, siempre tengo por aquí notificaciones que me dicen, tienes a tu disposición 5.000 euros para lo que quieras. Qué alegría, ¿no? Hombre, qué bien. No, pero, hermanos, eso es un engaño. Pide tu préstamo para reformar tu casa hasta 36.000 euros sin muchos problemas. Lo puedes tramitar por aquí. Pide y de vez en cuando te viene una notificación. Hemos aumentado el crédito de tu tarjeta de crédito. Ahora puedes gastar hasta... Qué fácil, ¿no? Vas con un trozo de plástico a la tienda, coges todo lo que quieras, le das el plástico y hasta ya has pagado. Hombre, qué guay, ¿no? No, pero todo eso lo tienes que pagar luego. El problema es que no solo pagas el precio de lo que valía el producto, sino que además tienes que pagar los intereses. Entonces estás pagando el producto mucho más caro del valor que tenía. Y esa es una trampa, porque nos enredamos y llega un momento que no sabemos cómo salir. ¿Y entonces qué hacemos? Oh, pastor, es que tengo un problema. Me están amenazando con embargo. Es que debo no sé cuántos meses de esto. Es que tengo un problema porque... ¿cómo se soluciona eso? Señor, haz que llueva dinero del cielo. No, Dios nos educa y Dios nos enseña a ser sabios. Tenemos que adquirir la sabiduría que viene de arriba. Entonces, cuando aquí están en esta situación tan difícil y Dios les dice no temáis, y yo siempre cuando las personas me vienen con problemas pues también les digo no te preocupes, Dios tiene el control, pero la gente quiere soluciones ya y no siempre eso ocurre así. Tenemos que aprender a confiar en Dios y tenemos que dejarnos conducir por Dios en nuestras vidas. Esta situación era muy compleja, como hemos dicho. Y por eso Moisés les dice, estad firmes, no te doblegues, no te dejes infundir por el miedo, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Dios le revelaba a Moisés lo que iba a pasar y Moisés se lo transmitía al pueblo. Por eso estas palabras del versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es una promesa que también es para nosotros hoy. Es una promesa para nuestras vidas. Dios pelea por nosotros y nosotros estamos tranquilos. Nota el versículo 15, que es Dios quien le está diciendo a Moisés cómo tiene que hacer las cosas. Moisés no improvisa. Moisés no decide, a ver qué hago, mira, voy a probar a ver si se abren las aguas del mar. No, Dios dice, entonces Jehová dijo a Moisés, Dios toma la iniciativa. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Nota, Dios toma la iniciativa, nosotros no tomamos las decisiones. La fe es creer a Dios. La fe, como estudiamos también hace unos días atrás, la fe no es que yo decido y lo que yo decido se hace porque tengo fe. No, Dios siempre provocará lo mejor para nosotros. Por eso tenemos que aprender a esperar a Dios. Ayer yo os compartía que Dios hizo un milagro en nuestra vida cuando el médico dijo que nuestra hija iba a morir. De hecho, unos años después, mi hermano Carlos fueron al mismo médico con su hija por un problema, no era ni mucho menos tan grave, gracias a Dios fue algo con solución más fácil, pero fueron y vieron al médico y entonces el médico por el apellido se acordó y le preguntó, oye, ¿tu hermano era de esta niña que no sé qué y tal? Y pues sí, era mi hermano. Bueno, ¿y qué pasó con la niña? ¿Murió, no? No, está bien, se salvó. Y el médico se quedó sorprendidísimo. O sea, él tenía la certeza de que nuestra hija iba a morir. Así que Dios hizo un milagro. Pero recuerda que
nosotros, Belén y yo, lo dejamos todo en sus manos. Dijimos, Señor, no entendemos lo que está pasando, pero lo que tú decidas lo aceptaremos y te damos a ti las gracias. Entonces fue Dios quien nos dijo, confiad, yo sanaré a vuestra hija, y nosotros lo creímos y luchamos por eso. Pero no siempre nos ocurre así. A veces nosotros queremos que las cosas ocurran como queremos que ocurran, y a veces nos hemos encontrado peleando contra Dios. Porque a mí me pasó algo así, y un poco tiempo después de esta experiencia, un poco de tiempo después, como un año y quizás ni un año, a mi padre le diagnosticaron un cáncer, y era un cáncer en una fase muy avanzada. Entonces, cuando de pronto le empezó a crecer un bulto aquí en el cuello a mi padre muy rápido, y al ir al médico pues dijeron que era un tumor maligno, era un cáncer, y cuando le miraron más detenidamente pues le dijeron que el cáncer estaba extendido ya por otros sitios, había metástasis, tenía metástasis en los pulmones, y la situación era muy delicada, muy complicada. El médico no daba muchas esperanzas. Y bueno, ¿qué me ocurrió a mí? Bueno, no sé, quizás venía de ese momento de euforia, de que Dios había hecho un milagro y había sanado a mi hija. Así que yo dije, no puede ser. No, mi papá no puede morir. Él no es viejo todavía, tenía 67 años y era un hombre de Dios, era un hombre que amaba a Dios y en su sencillez y en lo que él era, pero muy apasionado en querer servir. Y a mí eso me representaba un problema. Tener que enfrentar la muerte de mi padre era algo para lo que yo no estaba preparado. Y entonces yo me aferré a la idea de que Dios lo tiene que sanar sí o sí. Entonces yo estaba haciendo algo diferente a lo que había ocurrido con mi hija. Yo en el caso de mi hija le pregunté a Dios, bueno, no le pregunté, le dije a Dios que se haga tu voluntad. En este caso yo no hice eso. En este caso yo dije, tienes que sanarlo. Así le dije a Dios, tú tienes que sanarlo. Y yo me acuerdo que hablé con mis hermanos, con mi familia, con mi madre, hablé con los hermanos de la iglesia y yo les hablé así. Les dije, no, tenemos que tener fe y tenemos que pedir a Dios que lo sane. Y si tenemos fe, sanará. Así que yo puse en marcha la iglesia con un reto. Hay que tener fe para que el milagro ocurra, sí o sí. Eso es lo que no tenemos que hacer nunca. Tenemos que tener fe y pedirle a Dios aquello que deseamos. Eso es lícito, nos está permitido. Dios quiere que lo hagamos así. Señor, sana a esta persona, sana, soluciona este problema. Pero yo no estaba haciendo eso, yo le estaba diciendo, tienes que hacerlo. Y yo voy a tener fe para que lo hagas. Y así no funciona. Normalmente es, Señor, sana a mi padre. Pero si tu decisión es otra, Señor, lo aceptamos, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y la fe entra en juego, en este instante ya estás teniendo fe, y ya entra en juego la fe. Pero si Dios te dice lo que va a hacer, entonces tienes que tener ya toda tu fe completa. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que cruzarán en seco el mar rojo. Y entonces él se lo dice. A partir de ese momento ellos tienen que creer. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho lo que va a pasar. Seguro que en el pueblo había muchos que no creían. ¿Cómo se va a abrir el mar rojo? Eso es imposible. No puede ser. No, hombre, no se abrirá. O sea, pero si Dios dijo que va a hacer algo, créelo. Entonces, en mi situación, me metí en una guerra contra Dios en la que no tenía que haber entrado. Porque cada día mi padre estaba más deteriorado, le hicieron quimioterapia, lo pasó muy mal y todo iba muy rápido, el cáncer avanzaba muy rápidamente, de tal manera que en poco tiempo, en un mes y poco, él ya estaba ingresado en un hospital en Reus de oncología y deteriorándose a pasos agigantados. Y yo luchando contra Dios, no, tú tienes que sanarlo, él no se puede ir todavía. Y, y bueno, me acuerdo que yo arrastraba pues a la iglesia también en esa lucha. Tenemos que orar, tenemos que tener fe y tenemos que... Pero poco a poco
Y en esos últimos días en los que la enfermedad se iba adueñando de su vida y él se iba apagando, poco a poco pues Dios con su paciencia me fue hablando y me fue abriendo los ojos y fue tratando conmigo. Estoy hablando de algo que pasó pues justo después de que mi hija naciese y pasase el problema que os contaba antes. O sea, que hace ya 20 años más o menos de eso. Yo en ese tiempo ya estaba dando clases del Seminario Bíblico de Fe y me acuerdo que una noche venía de dar clase del seminario de Amposta y venía en el coche y después de haber dado la clase, cuando los hermanos que me estáis escuchando ahora y predicáis la palabra o dais estudios bíblicos, yo creo que entendéis si os digo que cuando yo estoy dando una clase como ahora, o predico la palabra, os puedo asegurar que el primero que está recibiendo la palabra soy yo mismo. Primero porque antes de estar aquí hablándola yo ya tuve que tener un tiempo para leer, para orar, para pensar, y Dios ya me habló. Pero ahora mismo que estoy hablando con vosotros, Dios me sigue hablando, porque muchas de las cosas que yo estoy diciendo no pensé que las iba a decir. Surgen, salen, incluso textos que yo no había pensado ni me había apuntado, y de pronto Dios nos lleva a eso, porque esto es dinámico. No es mi mensaje, no es una conferencia mía. Cuando hemos orado al principio hemos dicho, Espíritu Santo, toma el control, Señor, guíanos. Confiamos que eso es así. Por eso yo sé que ahora Dios nos está llevando. Entonces yo soy el primero que está recibiendo la palabra. Entonces ese día yo di la clase del seminario y Dios me habló a mí. Y en la vuelta hacia casa, en las 2 horas de viaje, Dios me estuvo hablando en el coche. Me estuvo mostrando esos versículos que yo había estado enseñando. Dios me estuvo diciendo, Víctor, pero así no son las cosas. Yo amo a tu Padre. Yo te amo a ti. Yo amo a todos. Si las cosas ocurren así es porque es lo mejor, es porque yo quiero. Y entonces yo tuve que rendirme. Esa noche conduciendo me rendí a Dios y le tuve que pedir perdón. Le tuve que decir, Señor, perdóname. Perdóname por mi torpeza, por mi rebeldía, por aferrarme a que tienen que hacerse las cosas como yo las veo. Perdóname por dudar de ti. Me tuve que humillar, me tuve que arrepentir y me tuve que rendir a los brazos de Dios. Y a partir de ese momento ya no sentí más desesperación, tristeza, entonces ya sentí paz. Entonces al día siguiente, esas noches que yo me iba a dar clases y eso, pues en el hospital se quedaban algunos de mis hermanos con mi papá. Y esa noche pues yo les dije, id a casa y estad tranquilos. Esta noche me quedaré yo con nuestro padre. Y yo sentía de parte de Dios que esa noche iba a acabar todo, que mi Padre aquí en la tierra se iba a reunir con nuestro Padre eterno en los cielos. Y yo le dije así a mis hermanos, id a casa y descansad, estad tranquilos, Dios tiene el control. Tenemos que dejar que Dios haga su voluntad. Tenemos que confiar en Dios y descansar en Dios. Así que esa noche, pues yo me quedé a solas con mi padre en el hospital y mi padre tenía un respirador porque sus pulmones ya no funcionaban bien, tenía respiración asistida. Estaba en un estado como de semi-inconsciencia. Le hablabas y eso y a veces mostraba signos de que te oía, pero no se podía expresar. Entonces yo cogí y abrí la carta a los Filipenses esa noche. Debía ser pasadas las 12 de la noche, la 1 de la madrugada, algo así. Y empecé a leer la carta a los Filipenses. Y tenía su mano cogida. Y yo estaba leyendo las palabras de Pablo cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y decía Pablo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y continúa Pablo, pero vuelve a decir después, porque partir y estar con Cristo es muchísimo mejor que quedarme aquí. Y yo notaba que la mano de mi padre me apretaba ligeramente la mía. Así que descansé en Dios y entiendo que mi Padre
estaba también rindiéndose a Dios y estaba descansando en Dios. Y sobre las 4 de la madrugada, la máquina que estaba conectada a su corazón, de pronto el corazón dejó de latir y la línea quedó en un plano, un pitido suave que mostraba que su corazón se había detenido y él había dejado esta vida para irse con su amado Padre Eterno. No llamé inmediatamente a las enfermeras, era un momento especial, no había tristeza así basada en la desesperación, era una tristeza donde la paz de Dios me estaba inundando el corazón, porque no era una despedida a la desesperada sin saber el qué, era un instante en el que la expresión era: papá, nos veremos pronto. Era un hasta luego, nos vamos a ver, y vas a un sitio donde ya no sufrirás más. Vas a los brazos de nuestro amado Señor. Él será tu consuelo. Entonces era una despedida emotiva y las lágrimas llenan tus ojos y te sientes realmente pues triste por la separación temporal. Pero es extraño porque a la vez sientes una paz inmensa, porque sabes que eso es lo que Dios quiere, porque sabes que en esa habitación de ese hospital estaba mi padre marchándose de este mundo, estaba yo, pero también estaba nuestro amado Señor. Él estaba ahí en ese lugar y sentía su presencia y sentía que no estábamos abandonados a nuestra suerte. Entonces la paz es algo tan valioso en esos momentos. Entonces, lo que hice en ese instante, antes de avisar al personal del hospital, fue despedirme de mi papá, pero cerrar los ojos y agradecerle a Dios. Hice una oración. Le volví a pedir perdón a Dios por haberme rebelado todos esos días contra Él. Durante casi un mes luchando contra aquel que siempre nos va a dar lo mejor. Y le di las gracias por tener la certeza de saber dónde iba mi padre. Porque en esos días algo que vi, de lo que fui consciente, fue de la desesperación más absoluta que tienen aquellos que no tienen a Dios en sus vidas. Porque en esa planta de oncología del hospital de Reus, todos los días oías gritos de personas desesperados al ver a sus seres queridos morir. Porque veías a la gente por los pasillos con una mirada vacía, con una vida sin sentido en su... y yo de pronto me sentía afortunado. Yo de pronto sentía gratitud hacia Dios por saber que nuestra vida está en sus manos. Así que inmediatamente pues avisé a las enfermeras, ellas entraron pues con cuidado y con tranquilidad y bueno, pues no pasó mucho más, solamente que ya se llevaron lo dispusieron todo para llevarse el cuerpo. Mi padre ya no estaba ahí. Esa era la vestidura que le había servido durante esta vida. Y entonces llamé a mis hermanos por teléfono para decirles que estuviesen tranquilos, que descansasen en Dios, porque nuestro papá ya estaba con el Señor. Y bueno, son momentos duros, ¿no?, que afrontamos en esta vida, momentos tristes, pero que todos sabemos que llegaremos a ello. Pero, hermanos, qué bueno que tenemos a nuestro Dios con nosotros. Porque todos moriremos, pero los que tenemos a Dios en nuestras vidas, sabemos que la muerte, como decía Pablo, es mejor. El dolor, la tristeza está en la separación. Pero, hermanos, la vida es breve. Antes que nos demos cuenta estaremos todos allí en la presencia de nuestro amado y gran Dios, nuestro Dios de amor. Y esto lo tenemos que creer. Ahí hay una lucha espiritual.
Porque lo que el enemigo quiere es que tú te desesperes con estas cosas y no experimentes esa paz que viene de parte de Dios. A veces Dios obrará milagros, pero a veces los milagros serán de otra forma distinta que nosotros no entendamos. Yo me aferraba a que mi padre tenía que vivir más tiempo aquí, pero ¿en qué condiciones? ¿De qué manera? A veces nos aferramos a la vida sin darnos cuenta que nuestros tesoros no están aquí, están en los cielos. Yo me aferro a la vida, pero ¿sabes por qué, hermanos? Te voy a ser muy sincero, ahora os puedo mirar a los ojos, estoy mirando a la cámara. A veces veréis que no os miro a los ojos porque lo que estoy mirando es la pantalla, pero ahora os miro a los ojos para que creáis que soy sincero cuando os digo que a mí no me importaría en lo más absoluto dejar esta vida. Es más, anhelaría poderme reunir esta noche con mi amado Señor Jesucristo. Pero hay algo que me ata a este mundo. ¿Y sabéis lo que es? No es el dinero, no es la ilusión de irme de vacaciones a la playa o si pudiera al Caribe mejor, ¿no? No es querer comprarme una mejor casa o tener un mejor coche. No, lo que me ata aquí son mis hijos, es mi esposa y sois vosotros, mi amada iglesia. Y ahora no solo hablo de mi iglesia de Valls, también los hermanos que estáis aquí, algunos nos acabamos de conocer. Me ata eso. Y eso se ve en las palabras de Pablo. Señor, irme y estar contigo sería mejor, pero entiendo que si me tengo que quedar aquí por amor a mis hermanos, también deseo quedarme. De pronto nuestro corazón se divide, porque a mí me gustaría realmente estar con mi Señor. La vida me ha traído muchos momentos amargos. O sea que no hay demasiadas cosas que me aten a este mundo. Lo que me ata a este mundo es el amor que tengo por aquellos que me rodean, por aquellas personas que están ahí compartiendo algo juntamente con mi vida. Y también con saber que Dios todavía tenga un propósito para mí en poder bendecir a otros. Así que, Señor, estamos en tus manos y dependemos de ti. Pero ahí es donde entra la fe en juego. O sea, no nos podemos aferrar a lo material. No podemos dejar que el enemigo nos venza, ni nuestra carne en esa lucha de que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No podemos estar ocupándonos y malgastando el precioso tiempo que tenemos en cosas que sean pura vanidad. Tenemos que pensar más alto. Tenemos que poner nuestra mirada en la eternidad. Como dicen Colosenses, poned vuestros ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estar mirando las cosas de la tierra es una pérdida absoluta de tiempo, porque no te vas a llevar nada, ni nada de eso te va a llenar en tus necesidades fundamentales. Todo eso es un engaño. Lo que tú consigues de este mundo son pequeñas satisfacciones temporales, momentáneas. Es el momento de experimentar lo nuevo, lo atractivo, lo divertido, lo entretenido, pero después todo al final es vacío, todo es vanidad de vanidades. Me acuerdo cuando yo me compré mi primer coche. Me hizo mucha ilusión sacarme el carnet de conducir y comprarme mi primer coche. Pero claro, no tenía dinero y mi familia pues tampoco teníamos mucho dinero para comprar un coche. Así que decidimos pues, bueno, vamos a buscar a ver si encontramos un coche asequible al presupuesto que teníamos. El presupuesto irrisorio. O sea, eran 60.000 pesetas. A ver, ayudadme, ¿en euros cuánto era eso? 60.000 pesetas en euros. Ya nos olvidamos de pensar en pesetas, ¿eh? No hace muchos años pensábamos en pesetas y traducíamos a euros. Ahora ya se nos quedó un poco ahí olvidado el tema. 1.000 euros serían 16.000 pesetas. Si no me falla la memoria. A ver, los matemáticos que estáis por ahí, que tenéis mejor memoria que yo. 60.000 pesetas, ¿cuánto era? Ahora, bueno, era poco. A ver si me ayuda. 360 euros, dice Rosario. Pues eso eran 60.000 pesetas. 360 euros tampoco, ¿sí? Claro. Pues eso es lo que tenía yo para comprarme un coche. 360 euros. ¿Cuánto hace de eso? Pues era el año 80 y...
86 o algo así creo que era. Sí, año 85, 86. Entonces pues nos fuimos a ver tiendas de estas de coches, concesionarios de coches. Y entonces pues llegamos a uno y allí estaba el vendedor, ¿no? Siempre gente amabilísima. Y sí, dígame, pues estamos pensando un coche, es para el joven. Y yo allí pues todo contento, ¿no? Y será su primer coche. Ah, pues sí, mira, aquí tenemos este está muy bien porque siempre que vas a comprar un coche te dicen que el antiguo propietario lo tenía súper cuidado, que era un hombre mayor y que conducía hacía pocos kilómetros con él. Qué raro, ¿no? Siempre los coches que venden siempre suele pasar eso, pero este está muy bien porque el motor está impecable, no sé qué. Y el precio, yo tenía 360 euros. Traducimos ya para no andar con pesetas. Y el precio está muy bien de precio, 5.000 euros. Uf, 5.000 euros. Está un poco lejos de nuestro presupuesto. Bueno, aquí tenemos otro que está un poco más económico. Este está mejor, pero bueno, si este por 3.000 euros. 10 veces más de nuestro presupuesto. Tampoco va a poder ser. Total que al final nos preguntaba, bueno, ¿y cuántos podéis gastar? Bueno, es que teníamos unos 360 euros. Bueno, algunos de los vendedores no se rieron en nuestra cara, pero se les notó que se estaban aguantando la risa. Total que fuimos recorriendo sitios hasta que llegamos a la Citroën de Reus. Y allí en la Citroën de Reus pasó la misma historia. Aquí tenemos este coche, 4.000 euros, este 3.000 y pico, este... Y el hombre, como nos vio ya la misma cara que íbamos poniendo, ya estábamos desanimados. Ya sabíamos que no íbamos a quedar sin coche. Entonces el vendedor nos preguntó, ¿pero cuánto dinero tenéis? Y le dijimos, así casi con vergüenza, ¿no? Pues solo 360 euros. Y dice el vendedor, hombre, haberlo dicho antes, venid conmigo. Nos bajó al sótano y en el sótano había una nave que estaba llena de coches. Eran coches pues que debían estar allí esperando para llevarlos al desguace. Y entonces el hombre hizo así con su mano y dijo, de todos estos, escoge el que quieras. Entonces me ilusioné otra vez. Hombre, y entonces estuve mirando coches y al final pues me llamó la atención un R8, Renault 8. Los jóvenes ya no saben de qué estoy hablando. Un Renault 8. ¿Y cómo funcionará y tal? Vamos a probarlo. Espera, que vamos a buscar un coche con las pinzas porque evidentemente ninguno de aquellos arrancaba, las baterías estaban agotadas. Y arrancó y se oía bien el motor. Era un coche que tenía casi 20 años de edad. O sea, era mayor de edad el coche. Y que estaba allí pues para la chatarra. Un coche sencillo, un coche pues que... Pero era mi primer coche. Cuando yo me senté por primera vez en mi coche, me sentía como el presidente de un país, como un ministro. Me agarré al volante, miraba la palanca. Ya te podéis imaginar, los que conocíais lo que era un R8, pues ya lo sabéis. Los que no, os podéis imaginar lo que era un coche de ese tiempo. Un coche, pues ahora, ese coche tendría pues como 50 años, tendría ese coche actualmente, ¿no? No tenía nada, ni radio, ni todos los botoncitos que tienen los coches de hoy en día, nada, todo, el volante, la palanca de marchas, para los intermitentes, básico, fundamental. Pero sí, un Ferrari, dice Cecilia, vaya Ferrari. Pero era mi coche. Y estaba ilusionado con mi coche. ¿Te puedes creer que después de eso, pues de toda mi vida de chofer, de conductor, de los coches que yo me he comprado, pues mira, me he comprado 1, 2, 3, 4, 5 coches nuevos de fábrica. Y coches mucho más buenos y mejores que ese primer coche que tuve. Un coche de 360 euros. Pues te puedo asegurar que ninguno de esos coches, con tecnología, con cosas, con historias que dices, algunas de esas dices, y esto se lo podían haber ahorrado porque no me sirve a mí para nada en el coche, ¿no? Pero te puedo asegurar que ninguno de todos esos coches me hizo tanta ilusión como mi primer coche, mi Renault 8. ¿Qué quiere decir con eso? Que lo material nunca te va a llenar. Cecilia decía, vaya Ferrari, es que tú te compras un Ferrari y te sentirás el tipo más importante de tu pueblo. Y saldrás por la calle y todos te mirarán al pasar, pero cuando te acuestes por la noche
el vacío interior en tu alma será más grande todavía. Te sentirás vacío, no te sentirás en paz, ni sentirás una plena felicidad. Y cuando ese Ferrari ya se haga viejo, esperemos que no tengas un golpe con él, porque si tienes un golpe con el Ferrari, los 300.000 euros que cuesta los tiras a la basura, pues cuando pases un año con el Ferrari estarás cansado del Ferrari y querrás otra cosa más grande, mejor para rellenar el hueco que el Ferrari te dejó cuando te desprendas de él. Y nunca terminarás de llenar esos huecos. Si tienes 10.000 euros, desearás tener 20.000. Y si tienes 20.000, ya querrás tener 50.000. Y ese es el mundo en el que estamos. Nunca estarás satisfecho con nada. Y esa es la lucha espiritual en la que nos encontramos. Adriana dice que su primer coche fue un Fiat 600, todo oxidado. El primer coche de mi padre fue un Seat 600. El 600 fue uno de los primeros coches de muchos españoles por aquí, Seat 600. Hermanos, vivimos una lucha espiritual. Y la lucha espiritual se libra en lo espiritual, en tu interior. Los problemas que te rodean, si estás en Dios, no son problemas. Los problemas reales tienen que ver con tu fe, con tu confianza en Dios, con alejarte o estar cerca de Dios, con dejar que Dios tome el control de tu vida o imponer tu criterio y hacer las cosas como a ti te parezca, dejando a Dios fuera de la ecuación. Esa es la verdadera batalla espiritual, donde están esos principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Ahí está todo el mundo de tus enemigos espirituales intentando que te separes de Dios un poquito más cada día, que te alejes de Él un poquito más. Porque si te alejas de Dios, pierdes todo aquello que te va a hacer distinto. Vas a perder la fuerza y el poder que Dios va a utilizar para llegar a otras personas con ese mensaje de amor. Cuando estamos ocupados en lo terrenal, cosechamos lo terrenal. Cuando estás ocupado en lo espiritual, cosechas lo espiritual, vida eterna. Ahí es donde tenemos que estar, hermanos. Y veo que ya me pasé de la hora, así que tenemos que terminar y sabéis lo que ha pasado, ¿no? Que no hemos hablado de la armadura de Dios. Vaya, teníamos previsto haber analizado un poquito, así que tendremos que hablar el próximo día. No mañana, porque mañana es martes y todos los martes nos dedicamos a estudiar Apocalipsis. Estamos en los 2 últimos capítulos de Apocalipsis y mañana un tema apasionante porque estamos metidos en los nuevos cielos y nueva tierra que un día disfrutaremos y que al final está en armonía con todo lo que estamos estudiando. Yo creo que el Espíritu Santo nos está guiando a toda esa verdad. Así que hermanos, nos vamos a despedir ya por esta noche. Juan Bermudo dice, mi primer coche fue el Seat 600. ¿Te acuerdas, Víctor? Dice, que si me acuerdo, dice. Madre mía, para habernos matado con el 600 del Juan. Vaya aventurillas que teníamos. Mira, solo os cuento una anécdota así muy cortita para que os hagáis una idea de que no estoy exagerando. Era peligrosísimo el Juan con el carnet. Se sacó el carnet, no sé cuántas veces te examinaste, Juan, 10 o 12, no sé cuántas veces. Ya los examinadores ya lo conocían, era como de la familia, y los de la autoescuela pues se habían hecho de oro con él, con todo lo que se estaba gastando en el carnet. Pero una anécdota, siempre bromeábamos con él. Y un día nos íbamos 3 o 4 jóvenes con Juan en sus 600 y un hermano más mayor nos iba acompañando para despedirnos, y cuando llegamos al coche del 600 de Juan que estaba allí, empezamos a bromear. Bueno, hermano Pedro se llamaba, si no nos vemos más, pues ya nos veremos en los cielos, y bromeando, alguno por allí decía, ve Pedro, los que van a morir te saludan y tal, y todo serio, hombre, tampoco exageréis, no será para tanto, no será para tanto. Nos montamos todos en el coche, este hermano mirándonos allí para despedirse de nosotros. Juan tenía una marcha del coche metida, le da el contacto de la llave sin frenar ni nada, total que nos fuimos con el 600 debajo de un camión que había justo delante, ¡bum!, debajo del camión todos metidos. Y el hermano que estaba mirando, moviendo así la cabeza,
Hombre, pues sí era para tanto, pues sí, tenían razones estos que dos. Bueno, pues sí me acuerdo, sí, Juan, de tus 600. Nos despedimos, hermanos, que se nos está haciendo tarde y, y hoy ya hemos tenido alimento espiritual y tenemos para reflexionar, para pensar. Guarda toda esa palabra en tu corazón, medita en ella, porque lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros, que nos desprendamos de las cargas pesadas que nos imponemos en este mundo y podamos correr la carrera como el atleta, sin cargas, con libertad, sintiéndonos ligeros. Dios quiere darte ligereza, quiere que vivas en su poder. Así que, hermanos, que nos estamos ya despidiendo, René, Estefan, todos los demás, un fortísimo abrazo como cada día. Cuando nos veamos os lo daré en vivo. A mí me gusta mucho dar abrazos y estrujar a los hermanos, ya lo sabéis, con santidad y respeto, ¿no? Pero ahora tenemos que hacerlo virtualmente. Así que un abrazo a todos, os amo en el Señor y estaré esperando mañana a las 8 para poderos ver otra vez y poder compartir este tiempo otra vez en las manos del Señor. Buenas noches, que descanséis, que Dios os siga cuidando y dejadle que Él trate con vuestras vidas y que la palabra de Dios actúe en cada uno de nosotros. Que Dios os bendiga.